Bueno muchachos, este es el video resolviendo ejercicios de movimiento proyectil, que era la clase que debimos haber recibido el día viernes, ¿cierto? Entonces fíjense bien, lo que les mencioné yo al inicio, que no me escuchaban muy bien, era que ayer hicimos, bueno, el jueves hicimos dos ejercicios en los cuales empezaban desde el punto más alto, ¿cierto? O sea, tenían una velocidad inicial completamente horizontal, entonces técnicamente son la misma situación. La tercera, ¿verdad? Es uno en el cual a mí no me dan cuánto es la rapidez, que recordemos, rapidez es la magnitud de la velocidad, entonces la rapidez inicial no me la dan y yo la tenía que encontrar. Lo único que me daban a mí eran los datos de distancias y el ángulo, ¿verdad? Entonces a partir de ellos nosotros encontramos cuánto es esta rapidez inicial. Ahora vamos a trabajar con ejercicios donde a nosotros ya nos dan o las componentes, porque me pueden dar a mí la velocidad inicial en forma componentes, o me dan la rapidez o la magnitud de la velocidad y el ángulo, ¿verdad? Si no me equivoco, todos estos, la mayoría deberían de darme la magnitud de la velocidad inicial. Pero recuerden, también me lo pueden dar como componente, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. El ejercicio 316 del Sears dice lo siguiente, muchachos. Se dispara un proyectil desde el nivel del suelo con una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo a 60 grados por encima de la horizontal sin que sufra resistencia del aire, muchachos. Eso es todo lo que me dan como datos iniciales. Cuánto es la magnitud de la velocidad inicial y cuánto es el ángulo con el que yo disparo. Ah, bueno, y también que a nivel del suelo, ¿verdad? Esto lo puedo tomar yo como lo podríamos tomar nosotros como un dato, ¿ok? Determine las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial del proyectil. Entonces aquí es a donde yo les digo, el ejercicio me puede a mí dar las componentes y o me puede dar a mí magnitud y ángulo. ¿Ok? Simplemente son dos formas distintas de dar la misma cantidad, que al final es la velocidad como vector. Me la pueden dar como magnitud y ángulo o como componentes. Entonces en este caso el ejercicio me da a mí magnitud y ángulo y me pide cuáles son las componentes. Ese es el inciso uno o A. B. ¿Cuánto tarda el proyectil en alcanzar el punto más alto? Entonces, ¿cuánto tarda punto más alto? Lo que me piden es el tiempo que le toma en llegar al punto más alto, ¿cierto? Y eso ya lo habíamos mencionado en la clase, pero lo vamos a volver a mencionar ahorita, ¿verdad? C. Calcule su altura máxima por encima del nivel del suelo, ¿verdad? Pues ese no tiene mucho, ¿verdad? Altura máxima, ¿verdad? D. ¿Qué tan lejos del punto de lanzamiento cae el proyectil? ¿Qué tan lejos? Lo que me quiere decir que me están pidiendo una distancia. O sea, me están pidiendo lo que en el libro usualmente le llaman como alcance. ¿Qué tan lejos del punto de inicio? Ahora, fíjense bien. Cuando lo resolvamos vamos a ver. Yo le creo que les mencioné, o en el libro, en un ejemplo, hay una fórmula que le ponen R al alcance, pero el alcance solo funciona en casos como este, y por eso en específico los otros ejercicios los encontré o los hice, perdón, los busqué de que sean distintos, ¿verdad? Donde en realidad no puedo utilizar lo que llamaríamos nosotros como fórmula de alcance. Entonces, ¿qué tan lejos del punto de lanzamiento cae el proyectil? Y por último, determine la componente horizontal y vertical de su aceleración y velocidad en el punto de su altura máxima. Ese inciso E no tiene ningún cálculo. Ese inciso E, ustedes deberían de poder contestarlo a punta de teoría, ¿ok? A punta de teoría. Por lo tanto, pongan atención cuando nosotros lo resolvamos o contestemos, porque esa podría ser una pregunta teórica en examen, ¿sí? Claro, redactado de una forma distinta, pero si me preguntan eso, yo no ocupo ningún dato, o sea, por lo menos de extra, ¿verdad? No ocupo hacer ningún cálculo, sino que yo con simplemente ver los datos, pues ya debería saber responder eso de manera sencilla y rápida. Ok, entonces vamos a ver, lo único que me da a mí como dato el ejercicio
¿ok? Datos son los siguientes, que la velocidad inicial es igual a 50 metros sobre segundo y que el ángulo inicial de lanzamiento es de 60 grados. Y si ustedes quisieran ponerlo como dato extra, que la posición Y inicial es igual a 0 metros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos, muchachos? Bueno, lo que nosotros tenemos en esta situación, haciendo un esquema, porque aquí no tengo ninguna figura del ejercicio, es lo siguiente, ¿verdad? Yo tengo el suelo, ahí nosotros vamos a hacer un lanzamiento, ¿cierto? El lanzamiento tiene de lo que sea, desde el nivel del suelo, ¿verdad? Ese lanzamiento tiene una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo y tiene un ángulo inicial de 60 grados con la horizontal. Y aquí podemos ver que si nuestro eje coordenado, ¿verdad? Obviamente lo vamos a poner acá. Entonces, la posición inicial del objeto, podemos ver fácilmente que x sub 0 es igual a 0 y que y sub 0 es igual a 0, ¿cierto? ¿Ok? Eso es lo inicial. Ahora, ¿qué me pide el ejercicio a mí? ¿Ok? ¿Qué me pide el ejercicio? Esto lo vamos a poner en color azul. Me pide a mí. ¿Cuáles son las componentes de esta velocidad inicial? O sea, ¿cuál es b sub 0x y cuál es b sub 0y? O sea, me está pidiendo, esta es la velocidad b sub 0, ¿verdad? ¿Cuánto es esta componente b sub 0x? ¿Y cuánto es esta componente b sub 0y? B. ¿Cuánto tarda el proyectil en alcanzar su punto más alto? Entonces nosotros sabemos, como es movimiento proyectil y no estamos considerando resistencia del aire, el movimiento que va a tener este proyectil es en forma de parábola, ¿verdad? Y cuando tiene forma de parábola, yo sé que entonces este va a tener un punto más alto, ¿verdad? A esto le podemos llamar, a esto de acá, le puedo llamar Y max. Ok, punto más alto. Entonces a mí me están preguntando, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo se da Y máximo? Ok. C. ¿Cuál es ese Y máximo? D. ¿Qué tan lejos del punto de lanzamiento cae el proyectil en el suelo? Entonces lo que me están pidiendo, si inicia acá, el objeto va a caer acá, ¿cuál es esta distancia X? ¿Ok? ¿Cuál es esa distancia X? ¿Qué tan lejos de donde inicia cae el objeto? Entonces D, X, técnicamente alcance le voy a poner. El X, que es el alcance, ¿verdad? Que usualmente le llaman R, que lo podemos, en este ejercicio específico, vamos a poder usar esa R por ¿cómo llamaríamos? Las condiciones de este lanzamiento. Y por último, E, a mí me preguntan cuánto es la aceleración en X, cuánto es la aceleración en Y, cuánto es la velocidad en X y cuánto es la velocidad en Y max. ¿Ok? Yo quiero saber todos esos parámetros en ese punto más alto, ¿verdad? En este punto de acá. Ahora la pregunta es, ¿cómo, muchachos, resolvemos? Solución. Bueno, el inciso A es muy sencillo, ¿verdad? Entonces recordemos, voy a hacer un gráfico o voy a volver a graficar aquí. Si yo tengo acá mi velocidad inicial, b sub 0, y a mí me dan este ángulo, alfa sub 0, yo sé que esto se puede partir en componentes, ¿cierto? Una componente b sub 0x y una componente b sub 0y. Y que estos forman la X y la Y un ángulo rectángulo.
o ángulo recto o ángulo de 90 grados, como ustedes recuerden el nombre. Y como yo tengo aquí un triángulo rectángulo, ¿verdad? Con magnitudes B sub 0, B sub 0y y B sub 0x en cada uno de sus lados, ustedes ya deberían de saber que con este triángulo yo puedo encontrar que el coseno del ángulo es igual a ¿quién? Al lado opuesto, no, perdón, al lado adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa es B sub 0, el lado adyacente es B sub 0x, ¿verdad? Entonces yo sé que esto es adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, yo sé que B sub 0x es igual a B sub 0 coseno del ángulo. Y lo mismo puedo hacer con el seno. Yo sé que el seno es el lado opuesto, que en este caso es B sub 0y, sobre la hipotenusa, que es B sub 0. En otras palabras, yo sé que B sub 0y, haciendo el despeje, es B sub 0 por el seno del ángulo en cuestión. Y con esto fácilmente nosotros hacemos nuestro cálculo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Pues B sub 0x, perdón, B sub 0 del ejercicio yo sé que es 50 y alfa sub 0 es 60. Entonces 50 por el coseno de 60, teniendo el cuidado que esto esté en grados, ¿verdad? Me da 25. Y lo mismo, 50 por el seno de 60 me da a mí 43.3. Y estos, muchachos, son las componentes de la velocidad inicial. Muy sencillo. Ahora me preguntan, B, ¿cuánto es el tiempo que le toma llegar al punto máximo? Entonces, recordemos, muchachos, que en el punto máximo, ¿qué sucede con la velocidad en Y? En el punto máximo, la velocidad en Y ya sabemos que es igual a 0, ¿cierto? Porque primero nos estamos moviendo hacia arriba, llegamos al punto máximo y después la velocidad, la componente en Y cambia de ir hacia arriba a ir hacia abajo. ¿Por qué sucede esto? Porque recordemos que en el movimiento vertical nosotros estamos acelerando o sea, hay una aceleración, ¿verdad? Que va hacia abajo, que es la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Entonces, esto primero va desacelerando hasta que se hace 0 y luego cuando se hace 0, después se va haciendo negativo, ¿verdad? Y eso significa que vamos hacia abajo. Lo que significa que como yo sé que B sub Y es 0 en el punto máximo, yo puedo utilizar la fórmula B sub Y es igual a B inicial en Y más A sub Y por T. Pero como es en este caso el movimiento del proyectil, yo sé que esto es B sub Y es igual a B sub 0y menos G por T. Y de esto yo sé que B sub Y, muchachos, es ¿cuánto? 0 en el punto máximo. Punto más alto. Y esto se convierte pues en un simple despeje, ¿verdad? Yo sé que este tiempo va a ser igual a B sub 0y entre G. Correcto. Este pasa restando al otro lado. Luego el menos G pasa dividiendo. Menos y menos se cancelan y me queda B sub 0y sobre G. Lo que significa que este tiempo, B sub 0y lo encontré anteriormente, ¿cierto? Y en el caso de que no lo hubiera encontrado, pues simplemente utilizo esta fórmula, ¿cierto? Pero yo ya lo encontré, que es 43.3. Entonces 43.3 entre 9.81. 4.41. 3 me da a mí el tiempo, ¿verdad? Entonces esto 4.41
segundos. Y ese es el tiempo que le toma al objeto llegar al punto máximo, al punto más alto. Luego me dice el ejercicio, ok, ya que calculaste el tiempo que le toma llegar al punto más alto, ok, que si, en un movimiento proyectil siempre se lo pueden o se puede tomar, por decir así, como fórmula, ¿verdad? Yo sé que en el punto más alto este es igual a 0, entonces que el tiempo que le toma llegar al punto más alto es b sub 0y sobre g. Eso siempre va a ser cierto. Ahora C me pide a mí cuánto es este punto más alto. Entonces, simplemente utilizo la ecuación de posición. Posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos, en este caso el menos porque es en y, ¿verdad? Un medio de g por el t al cuadrado. Recordando, muchachos, que del ejercicio yo sé que la posición inicial es 0, ¿ok? Que es lo único que conozco. Así que ahora voy a encontrar y. Voy a encontrar y y qué tiempo voy a utilizar. Voy a utilizar, muchachos, el tiempo que encontré anteriormente, ¿cierto? Entonces, cuando yo utilizo el tiempo la y que me está dando es efectivamente esa y máxima. Entonces esto va a ser b sub 0y, que era 43.3, por t, que es 4.41, menos 9.81 por el tiempo, que es 4.41 al cuadrado, ¿ok? Y esto lo divido entre 2, ¿verdad? Porque este es el 1 medio que tengo ahí. O ustedes lo pueden poner como por 0.5. Simplemente tengan el cuidado, ¿verdad? De escribir bien en sus calculadoras. Con esto, el punto más alto me da 95.56, o sea, aproximadamente 95.6 metros. Y esa es la altura máxima a la que llega este proyectil, muchachos. ¿Ok? Eso es el inciso C. Ahora el inciso D, muchachos, el inciso D. Voy a seguir hacia abajo, aunque creo que tengo espacio acá, ¿verdad? El inciso D lo que me dice a mí es el X del alcance máximo. Entonces, en este caso específico, ¿verdad? Donde, si se fijan, el movimiento empieza acá y cuando ya llego yo al punto final, regresé a este punto. Entonces, en este punto yo sé que lo mismo que le toma al objeto en subir es lo mismo que le toma al objeto en bajar, ¿cierto? No puede ser que se tarda más el objeto en la subida que en la bajada, porque estamos partiendo de este punto y estamos regresando a este punto. Entonces lo mismo que le toma de subida, le toma de bajada. Lo que significa, muchachos, que el tiempo que le toma en hacer ese movimiento va a ser igual a 2 veces el tiempo que le toma en subida. Pero ojo, esto solo es posible en movimientos que se miren así. Por eso los otros ejercicios, si se fijan, no termino a la misma altura. Entonces, en este caso, cuando lleguemos ahí, vamos a ver que el tiempo de subida no va a ser el mismo tiempo de bajada. Creo que se va a ver de lógica. Pero esto solo lo puedo hacer cuando yo subo y llego y bajo al mismo tiempo, al mismo punto. ¿Ok? Entonces 2 por 4.41 me da 8.82 aproximadamente. Ese es el tiempo que le toma en subir y bajar, o sea, en llegar al alcance máximo. El alcance máximo, les recuerdo, es lo que consideramos esta distancia X máxima que recorre el objeto. ¿Ok? Ahora que ya tengo el tiempo, yo simplemente me voy a la fórmula. X igual a X sub 0 más B sub 0X por T más 1 medio de A sub X por T cuadrado. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que en movimiento proyectil la aceleración en X es igual a 0. Entonces lo único que me queda es esto. Y yo sé
por cómo puse yo mi referencia, es que la posición inicial es igual a 0. ¿Ok? Entonces con eso el alcance máximo me queda a mí simplemente como v sub 0x por t. En otras palabras, haciendo el cálculo, yo tengo que el alcance máximo es v sub 0x, que era 25, si mal no recuerdo, 25, lo encontré en el inciso A, por t, y es el tiempo que le toma en subir y bajar, o sea, esos 8.82. Con esto, muchachos, me queda 220.5 como el alcance máximo. Y ese es el alcance máximo que tiene el proyectil. ¿Ok? Entonces ya encontré todos los incisos y vamos a retornar al inciso E. El inciso E a mí me dice cuánto es A sub X, cuánto es A sub Y, cuánto es B sub X y cuánto es B sub Y en el punto más alto. Y esto yo no ocupo hacer ningún cálculo. Estamos en movimiento proyectil, lo que significa que la aceleración en X siempre va a ser 0. Estamos en movimiento proyectil, lo que significa que la aceleración en Y, asumiendo de que tenemos Y positivo hacia arriba, siempre va a ser menos G. Estamos en movimiento proyectil, lo que significa que la velocidad en X es constante. Eso se refuerza aquí, ¿verdad? Como la aceleración es 0, la velocidad es constante. Lo que significa que en el punto más alto, v sub x sigue siendo v sub 0x, o sea que sigue siendo 25.0 metros sobre segundo. Y la velocidad en Y, nosotros ya sabemos que en el momento o en el punto más alto de un movimiento proyectil, muchachos, la velocidad en Y es igual a 0. Y con eso concluimos este ejercicio, ¿verdad? Tenía bastantes incisos y es muy enriquecedor en ese sentido, ¿verdad? Porque además de hacer bastantes incisos, nosotros también, muchachos, pues reforzamos bastantes conceptos, ¿verdad? Que recuerden, hay cosas que tal vez nos mencionan acá. O por ejemplo, el hecho de esto del alcance máximo, que solo se puede utilizar si yo vuelvo al mismo punto, ¿verdad? Esto del doble del tiempo, que me lo pueden reformular y preguntar de otra forma, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que lo tengamos en mente. Ahora vamos a un ejercicio similar, pero no del todo. ¿Por qué? Porque el lanzamiento inicia acá, pero termina aquí arriba. Lo que significa, esto va a tener un movimiento proyectil. Que si a mí me piden cuánto es esta distancia, si esto no fuera dato, ¿va? Y me dicen cuánto es esta distancia X, yo no puedo encontrar, el tiempo que le toma en llegar al punto más alto es este, entonces el tiempo que le toma en llegar a este punto es 2 veces ese tiempo. No, eso ya no se puede hacer porque no estamos regresando al mismo punto, no estamos regresando a la misma altura, si se fijan. Estamos volviendo a un punto que no es el inicial. Entonces dice, gane un premio o gane el premio. En una feria se puede ganar una jirafa de peluche lanzando una moneda a un platito, el cual está sobre una repisa más arriba del punto en el que la moneda sale de su mano. Y a una distancia horizontal de 2.1 metros, que es lo que me dan acá. Desde ese punto, si usted lanza la moneda con una velocidad de 6.4 metros sobre segundo, ok, eso es un dato. Siempre voy a resaltar datos. Con un ángulo de 60 sobre la horizontal, la moneda caerá en el platito. Esto lo podemos tomar como dato. Ignore la resistencia del aire. Entonces lo que me está diciendo es que con estos datos, con esa velocidad inicial y ese ángulo, yo gano el premio. O sea, la moneda en efecto cae acá. Inciso A, ¿a qué altura está la repisa sobre el punto de donde se lanza la moneda? O sea, este signo de interrogación de acá es lo que me están pidiendo. ¿Cuál es esa altura? E inciso B, ¿qué componente vertical? Componente vertical tiene la velocidad
de la moneda justo antes de caer en el platito. ¿Ok? ¿Cuál es la componente vertical? O sea, si nosotros fuéramos a dibujarlo, aquí la velocidad de la moneda tendría que ser algo más o menos en esta dirección. ¿Ok? Esta es la velocidad como tal. Pero lo que me están preguntando a mí es cuál es esta componente v sub x. ¿Ok? Y de nuevo, pues, entonces nosotros colocamos nuestra referencia más y más x a donde inicia el movimiento por simplicidad, de tal forma de que los datos que yo tengo son que la posición inicial en x es igual a 0, la posición inicial en y es igual a 0, la posición final en x, muchachos, es igual a ¿quién? Es igual a 2.1 metros, ¿cierto? Porque allá termina la moneda hace todo este viaje y termina 2.1 metros adelante. Yo sé que la magnitud de la velocidad inicial es 6.4 metros sobre segundo y yo sé que el ángulo inicial es de 60 grados. ¿Ok? Esos son todos los datos, muchachos, que me da el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? ¿Qué es lo que me pide el ejercicio, muchachos? El ejercicio me pide la altura y me pide cuál es la componente horizontal de la velocidad en el momento. En el momento, si se escuchó algo raro ahí, es porque me moví a prender una luz, ¿verdad? En el momento que llega el platito. Entonces, técnicamente, inciso A, me piden a mí cuál es la altura de la repisa, que técnicamente la altura de la repisa va a ser el Y final, ¿cierto? Va a ser la altura final del plato, de donde está la moneda. ¿Cuál es esa posición final? Y luego B, muchachos, me piden a mí cuál es B sub X en ese punto específico. ¿Cuál es la componente X de la velocidad en el punto que la moneda llega al plato? Ok. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Bueno, recuerden, yo técnicamente tengo todos los datos del movimiento horizontal, ¿cierto? Entonces, a partir de los datos del movimiento horizontal, yo puedo saber cuánto tiempo le tarda a la moneda hacer este viaje, ¿verdad? Cuánto tiempo le toma en llegar. Y ese es el mismo tiempo que le toma a la moneda, o sea, le toma el mismo tiempo moverse hasta acá que moverse hasta acá, ¿verdad? Porque el movimiento es en conjunto. Entonces, muchachos, encontramos ese tiempo con la ecuación de x. Yo sé que x es igual a x inicial más b sub 0x por t sin la aceleración, porque ya no lo voy a estar volviendo a copiar, ¿verdad? En movimiento, proyectil, la aceleración en x es igual a 0. Entonces técnicamente esto es lo que nosotros tenemos. X sub 0 más b sub 0x por t. ¿Y qué es lo que yo ocupo, muchachos? Yo ocupo el tiempo. Ahora fíjense bien, el ejercicio en este caso no me dijo a mí que yo encuentre individualmente como un inciso cuánto es b sub 0x. Entonces yo no tengo ese valor. Pero siempre recuerden que dado cómo está este dato acá, cómo está ese ángulo, b sub 0x es b sub 0. ¿Por qué? Este es adyacente, entonces sería coseno. ¿Ok? Entonces técnicamente yo sé que x sub 0 es igual a 0 del dato allá. X yo sé que es b sub 0 coseno de alfa 0 por t. ¿Qué es lo que yo ocupo o qué es lo que voy a encontrar? El tiempo, ¿verdad? Entonces simplemente este es el inciso A. El tiempo. Entonces tiempo para mí va a ser x entre b sub 0 coseno de alfa 0. O en otras palabras, ¿verdad? Donde tengo mi calculadora.
En otras palabras, muchachos, lo que yo tengo es que X, que es ¿cuánto? 2.1, es la posición final, entre, abro paréntesis para hacer esta división para que la calculadora entienda que todo está dividiendo, B sub 0, que es 6.4, por el coseno del ángulo, que es 60. Y esto, muchachos, me da 0.66 segundos. Ese es el tiempo que le toma al objeto llegar. Entonces, ahora, ¿qué hago para encontrar Y? Utilizo exactamente la misma fórmula, pero en este caso para Y, ¿verdad? Más B sub 0Y, perdón, esta es una sub por T, menos un medio G por T cuadrado, donde yo sé que Y sub 0 es igual a 0. Yo sé que es ¿cuánto? B sub 0Y, yo sé que es B sub 0 por el seno de 60 o el seno de alfa 0, ¿verdad? Y el tiempo lo encontré aquí. Lo que significa, muchachos, que la posición Y es simplemente, como les dije, B sub 0 seno de alfa 0 por T menos un medio de G por T al cuadrado. O que Y en número, ya, es B sub 0 es 6.4 por el seno del ángulo, que es 60, por el tiempo, que es 0.66, menos 0.5, que es el 1 medio, por 9.81 por el tiempo, que es 0.66 al cuadrado. Y esto me da 1.52. 1.52. Y esa es, muchachos, la altura. La altura a donde está el platito. ¿Ok? Eso es qué tan alto está el platito. Y ese es el inciso A. ¿Ok? Ya tengo yo qué tan alto es el plato. Y ahora me pide a mí, ok, pero ¿cuánto es esta componente? Entonces, ¿qué hago yo? Pues simplemente, yo sé que B sub X es igual a ¿quién, muchachos? B sub X es igual a B sub 0X. ¿Más qué? Más aceleración en X por tiempo. Pero estamos en movimiento proyectil, muchachos. Estamos en... no. Ya vi, vertical. Bueno, sí, tiene sentido. Pero vamos a ver. No es B sub X lo que me piden, muchachos. Es B sub Y. Es vertical. Es B sub Y. Entonces vamos a borrar aquí. Tiene sentido, ¿verdad? Que me pidan la vertical, porque lo que estaba, ya decía yo que eso estaba muy fácil. Si me pidieran la horizontal, pues ustedes ya saben que esto es igual a 0, ¿verdad? Entonces, la horizontal, la componente horizontal de la velocidad siempre es la misma en movimiento proyectil. Pero no es eso lo que me pedían, es la vertical, o sea que es B sub Y lo que me piden, muchachos. Ok, B sub Y. Ok. Es B sub Y. ¿Qué dificultad hay? Pues ninguna. Al final, la fórmula de B sub Y es B sub 0Y menos G por T. Y este tiempo es el tiempo, o sea, para encontrar la componente B sub Y en este punto, es este mismo tiempo que utilicé yo anteriormente, ¿verdad? Lo que significa que B sub Y es igual a B sub 0 seno de alfa sub 0 menos G por T en ese punto. O que B sub Y es igual. Entonces, B sub 0 es 6.4 por el seno del ángulo, que es 60. Esto menos, ¿ok? Menos 9.81 por el tiempo que le tomen llegar ahí, 0.66. Desde antes que yo haga el cálculo, muchachos, yo siempre les digo esto a ustedes, o siempre intento recordarles que es muy difícil
yo sepa si mi ejercicio está bueno o está malo. O sea, no siempre lo voy a poder saber. Pero, muchachos, siempre hay algunos indicadores que a mí me dicen si cometí un error. B sub Y, yo asumo, ¿verdad?, que el lanzamiento es de esta forma. Primero sube y después para llegar al platito tiene que bajar, ¿cierto? Lo que significa que cuando está llegando al platito, la moneda ya va en el viaje hacia abajo. Lo que significa que B sub Y tiene que ser negativo. Y si no es negativo, en algún lado yo cometí un error. Eso, así es como ustedes tienen que ir pensando, ¿verdad? O sea, claro, no sé si está buena o mala la respuesta, pero hay ciertos números, ciertos resultados que yo tengo que saber. Entonces, si no es negativo, hay un error en alguno de mis cálculos. Y esto me da negativo 0.93, lo que significa que está bien. No sé si está bueno, pero por lo menos sé que no está completamente malo. Si me hubiera dado positivo, ahí ya sabría, esto está malo. Tengo que buscar un error, pero no, me dio negativo. Y la componente negativa de la velocidad era 0.93 metros sobre segundo, ¿verdad? Eso es el inciso B, muchachos. El inciso B de este ejercicio. Y pues, eso son todos los incisos de este ejercicio, ¿verdad? Ahora, como les digo, ¿qué hay de cambio? Pues técnicamente, que el objeto no terminó en la misma altura, por lo tanto yo para encontrar cuánto tiempo le toma llegar acá no puedo simplemente encontrar el tiempo dos veces el tiempo que le toma en llegar a su altura máxima. Eso es una de las cosas que quería que quedara pues claro en este ejercicio. Y si a mí me preguntaran, o sea, obviamente, ¿verdad? ¿A quién le toma más tiempo este lanzamiento o si el platito estuviera aquí abajo? Pues obviamente sería o tomaría más tiempo si el platito estuviera abajo, porque me faltaría moverme todavía un poco más, ¿verdad? Ok, entonces vamos a otro ejercicio, pero en este caso es del Giancoli. No me deja moverme. Déjenme ver. Por alguna razón no me deja moverme al último ejercicio, muchachos. Vamos a ver. Ahí está. El 3.93 del libro Giancoli. Entonces, en este caso, es una situación similar. Muy similar. Me dice a mí, un balón de básquetbol, digamos LeBron James ahorita que está en los playoffs de la NBA, está haciendo un lanzamiento y él lanza la pelota desde 2.4 metros de altura, ¿verdad? Porque él obviamente no la va a lanzar desde abajo, sino que la va a lanzar desde arriba. Entonces, él está a 2.4 metros del piso, ¿ok? Con una rapidez inicial o que la magnitud de la velocidad inicial es 12 metros sobre segundo, dirigida a un ángulo de 35. Aquí ellos en vez de usar alfa usan teta, pero no importa. Inciso A, ¿a qué distancia de la canasta? Si se fijan, es diferente, ¿verdad? La vez pasada me dieron este dato y me pedían aquel. En este caso es al revés. ¿A qué distancia de la canasta estaba el jugador si logró anotar? Si logró anotar, ¿a qué se refiere ese dato? Que la posición final de la pelota es esta, XY es esta. O sea, es esta posición X y el Y final es esos 3.05 metros por encima del suelo. Y B, con qué ángulo con respecto a la horizontal entró el balón en la canasta. Entonces recordemos, ¿verdad? Aquí ya me dibujan cuál es la trayectoria. Entonces, cuando la pelota está acá, llevaba una componente de la velocidad en esta dirección, lo que significa que hacía un ángulo con la horizontal, ¿verdad? Perdón, ese no es sub-0, hacía un ángulo con la horizontal, ¿cierto? Entonces a mí me piden cuánto es ese ángulo. Y eso es todo lo que me pide el ejercicio. Ahora tenemos dos opciones, muchachos. Yo pongo el 0 en el piso
Y si yo pongo el 0 en el piso, mi altura inicial es 2.4. O yo pongo el 0 encima de la pelota. O sea, yo digo que mi sistema de referencia empieza ahí encima de la pelota. Y este es el que vamos a tomar. Lo que significa que como dato yo tengo x sub 0 y y sub 0. Estos son igual 0. Ahora, x final no lo conozco. Esa es la que me piden encontrar en el inciso A. Pero y final sí la conozco. ¿Cuánto es, muchachos? Entonces, ojo, no son 3.05 metros, ¿cierto? Porque es con respecto a esta. Entonces la posición final es 3.05 menos estos 2.4. ¿Ok? Entonces 3.05 menos 2.4. Y eso me da a mí una cantidad de 0.65 metros. Y ustedes me dicen, pero qué complicado. Bueno, si sienten que esto es complicado, ustedes pueden poner su sistema de referencia acá. No importa, es lo mismo. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Que el y inicial no va a ser 0, sino que va a ser 2.4 y el y final va a ser 3.05 porque son 3.05 con respecto a mi 0, ¿verdad? Entonces las dos son válidas y ustedes trabajenlo como ustedes quieran. Y como les dije o les he dicho en otras clases, la física no va a cambiar si yo estoy midiendo, esa pelota de básquetbol se está midiendo desde China o si se está midiendo desde el estadio de los Lakers, ¿ok? La altura la física va a seguir siguiendo las mismas leyes. Entonces al final la respuesta me tiene que dar lo mismo. No importa si yo puse mi referencia abajo o arriba. ¿Ok? Entonces, estos son mis datos iniciales. Esto lo voy a borrar porque esto no lo ocupo. Esa es la posición inicial. Además de ese dato inicial, yo tengo que la velocidad inicial o la rapidez inicial es de 12 metros sobre segundo. Y que el ángulo inicial, que aquí le llaman teta sub 0, pero que en el Sears le llaman alfa sub 0, es exactamente lo mismo, es 35 grados. Estos son mis datos, ¿ok? No hay nada más que yo tenga como dato. Me pide a mí el ejercicio A. ¿Cuál es la distancia a la que está la canasta? Y me pide a mí el ejercicio B. ¿Cuál es el ángulo que tenía la pelota cuando va llegando a la canasta? Ok. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos? De nuevo, yo sé cuál es la posición inicial y final en Y, lo que significa que a partir de ese puedo encontrar el tiempo que le toma al objeto llegar a este punto. Y de nuevo, en este caso no puedo utilizar la fórmula, lo que aparece en el libro, en un ejercicio como R, fórmula de alcance, ¿verdad? ¿Por qué no puedo? Porque el objeto empieza en 2.4 metros y termina en 3.05. No termina en el mismo lugar que empieza. Entonces no puedo usar esa fórmula de alcance porque la fórmula de alcance utiliza estos tiempos, el tiempo de altura máxima. No puedo utilizar eso. Entonces simplemente me voy yo y para la solución, lo primero que tengo que encontrar es ese tiempo. ¿Cuánto tiempo le tomen hacer ese movimiento al objeto? Y yo lo puedo encontrar a partir del movimiento en Y. Porque yo tengo Y es igual a Y sub 0 más B sub 0Y por T menos 1 medio de G por T cuadrado. Pero por cómo puse la referencia yo, entonces Y sub 0 es igual a 0. Y lo que tengo que hacer es encontrar tiempo, muchachos. Y lo que tengo que resolver es la que ya hemos resuelto en muchos ejercicios y espero que se les quede, ¿verdad? No todos los ejercicios son directamente con despeje, sino que algunos tenemos que utilizar la fórmula cuadrática. Entonces, sustituyendo la posición final, nosotros vimos que es 0.65 según la referencia que yo puse. Entonces 0.65 metros por encima de donde inicia, ¿cierto? Eso es igual a la velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en Y no la tengo, muchachos. Porque a mí el ejercicio me da magnitud y ángulo. No importa que no la tenga, ¿cierto? Porque yo sé que la velocidad inicial en Y se puede reescribir como la velocidad inicial. ¿Por qué, muchachos? Piensen un poco.
Ah, bueno, recuerden siempre que se forma aquel triángulo, ¿verdad? Este es B sub 0 Y, este es B sub 0 X, este es B sub 0 y el ángulo que me están dando es este, ¿verdad? Entonces es opuesto. Entonces B sub 0 seno, en este caso teta sub 0 porque ese es el ángulo que usa, por T, menos 1/2 de G por T cuadrado. Entonces, recordemos, tenemos que dejarlo igualado a 0 esto, para poder usar la fórmula cuadrática. Entonces, vamos a dejar el primer término positivo, o sea, vamos a pasar estos dos al otro lado. Entonces, el primer término es 1/2 de G, lo que significa que es 0.5 por 9.81, lo que significa que tenemos 4.905 T cuadrado. Ahora este pasa restando al otro lado. Y tengo B sub 0, que B sub 0 era de 12 por el seno del ángulo, que es 35. Ok, igual esto de acá es 6.9. Ok, 6.88, 6.9. Y eso pasa al otro lado restando, ¿verdad? Entonces es menos 6.9 por T. Ok, más, porque este ya está a ese lado, 0.65. Y con esto, fórmula cuadrática. ¿Ok? Fórmula cuadrática. Entonces, ¿qué es? El tiempo es igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac entre 2 veces a. Ok, menos b, b es este, ¿verdad? Que es menos 6.9, entonces es 6.9 más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, b cuadrado es 6.9. Voy a hacer la raíz de un solo. Raíz de, ¿quién? Abro paréntesis, 6.9 al cuadrado menos 4 por a, que es 4.905. Por C, que es 0.65. Ok. Cierro paréntesis y eso me da 5.90. Entonces, voy a borrar esta raíz. Más menos 5.9 entre 2 veces A, que es 9.81. O sea que tengo dos tiempos, ¿cierto? Y vamos a ver si me da positivos o negativos. Los dos me van a dar positivos. Y ya vamos a ver qué significan esos dos tiempos positivos. Y vamos a ver cuál de los dos tiempos tengo que agarrar yo. Y eso tengo que ver la situación en la que nosotros estamos trabajando. 6.9 más 5.9. Esto me da, fíjense que primero hago el igual para que después divida, ¿verdad? Por cómo lo escribí. Entre 9.81. Eso me da como primer tiempo 1.34, 1.3 lo voy a dejar segundos. Ahora vamos a ver el otro tiempo, sería 6.9, perdón, 9, menos 5.9, muchachos, eso me da 1, ¿verdad? Entre 9.81 y eso me da 0.1019, o sea, 0.1. Esos son los dos tiempos, 1.3 y 0.1. La pregunta es, ok, pero a mí no me pidieron tiempo, muchachos. No me pidieron tiempo, lo que me pidieron es cuál es esa distancia X. ¿Y por qué estoy encontrando el tiempo? Porque es la única forma como voy a encontrar yo esa distancia X. Si conozco ese tiempo, lo necesito. Entonces, me dan dos tiempos y los dos son positivos, o sea que los dos existen, los dos son físicamente reales, o sea, físicamente significan algo. Ok, analicemos un poco. Voy a borrar todo esto, ¿verdad? Esto ya lo utilizamos, entonces lo voy a borrar. Analicemos un poco el movimiento de este proyectil. El tiempo que yo quiero es el tiempo que le toma a la pelota llegar acá. Y lo que estoy resolviendo es para Y, recuerden, ese tiempo, ¿verdad? O en general, no importa, el tiempo ¿verdad? Pero fíjense bien
que esta altura no ocurre una única vez. El movimiento es parabólico, ¿cierto? Entonces esa altura ocurre 2 veces. Qué difícil. Voy a utilizar mejor este, ¿verdad? Ups. ¿Qué está pasando? Vamos a ver. No quiere reaccionar ahorita, muchachos, pero este tiempo ocurre, bueno, no ese tiempo, esa altura, como les estaba diciendo anteriormente, ocurre 2 veces, muchachos. O sea, una es acá y la otra es acá. ¿Se fijan ustedes? O sea, la pelota sube, llega a este punto y ese es el tiempo que me está encontrando. Ah, ok, la pelota pasa por Y igual a 0.65 en 0.1 y después sigue la pelota, sube, baja y vuelve a Y igual a 0.65 en 1.3 y ese es el significado de los dos tiempos. Por lo tanto, como yo quiero ¿cuál de los dos tomo yo, muchachos? Tomo el 1.3, ¿verdad? Ese sería el tiempo. Ahora estoy con algunos problemas con esta aplicación, entonces la voy a cerrar y la voy a volver a abrir. Ok, aquí estamos, ¿verdad? Entonces, como les dije, eso sucede 2 veces. ¿Ok? Eso sucede 2 veces. ¿Cuándo sucede? Perdón. Bueno, cuando va de subida y cuando va de bajada, ¿verdad? Entonces, obviamente, por el lanzamiento que yo tengo, yo sé que el primer tiempo que me sale es cuando iba de subida. Y el segundo tiempo que me sale es cuando va de bajada. Entonces yo tomo el segundo tiempo basados en ese criterio, ¿verdad? ¿Ok? Y eso me lo dan en la figura, ¿verdad? Yo ya sé que la pelota pasa por 2 veces por ese 0.65, pero que el que yo ocupo es el segundo. Entonces por eso agarro el número mayor en este caso. Ok, ahora que ya tengo el número mayor es sencillo ya el ejercicio. Ahora que ya sacamos toda esa duda, entonces yo sé que para encontrar la posición X yo tengo X sub 0 más B sub 0X por T. Y no hay aceleración porque es movimiento proyectil. Y X sub 0 yo sé que es igual a 0 por cómo puse mi referencia. Lo que significa que mi X es igual a B sub 0X, que es B sub 0 por el coseno del ángulo, que en este caso le llamaron teta sub 0, ¿okay? Que es 35, por T, que es el tiempo que yo obtuve anteriormente, ¿cierto? ¿Ok? Entonces simplemente se convierte de nuevo en un caso de despejar y, bueno, en este caso no de despeja, pero solo usar la calculadora. Entonces la velocidad inicial es 12 por coseno 35. Esto por 1.3, que es el tiempo que le tomen llegar ahí. Me da 12.77. Aproximadamente 13 metros. 12.8 lo vamos a dejar nosotros. Y esa, muchachos, es la distancia. Estoy en Into Shape. Me dejó bien bonita la caja, ¿verdad? Esa es la distancia, muchachos, horizontal del movimiento de la pelota. Ahora me preguntan a mí, ¿con qué ángulo con respecto a la horizontal entró? Entonces, ¿qué es lo que ocupo yo? Ah, bueno, recuerden, el ángulo que nosotros... Quiero quitar el Into Shape, pero no me deja. Ahí está. Nosotros, aquí le llaman teta, ¿verdad? Pero nosotros le hemos llamado alfa en el otro libro. No importa cuál es el nombre del ángulo, ese solo es una etiqueta de cómo le estamos llamando, ¿verdad? Entonces, alfa para nosotros, recordemos, era ¿qué? Tangente inversa. ¿De quién? De la velocidad sub y entre la velocidad x. Entonces yo ocupo b sub y y b sub x. ¿En qué punto? En este punto. Ah, pero qué fácil. B sub x, yo sé que B sub x va a ser el mismo B sub 0x, que es el mismo B sub 0 coseno del ángulo.
¿Ok? Entonces de nuevo a la calculadora. 12 por el coseno de 35. ¿Ok? 12 por el coseno de 35 me da 9.8. Y ese es Bx. Ahora B sub y. B sub y no lo puedo encontrar tan fácilmente. Porque B sub y yo sé que es B sub 0y menos G por T. Ok, pero tampoco es tan complicado porque yo tengo aquel tiempo, que es el tiempo que le tome llegar a la canasta a ese punto. Entonces ese tiempo lo vuelvo a introducir acá. ¿Ok? Entonces me queda simplemente como, ok, B sub y es igual a B sub 0y, que es B sub 0 seno del ángulo, menos G por T. Entonces esto es 12 por el seno de 35 menos 9.81 por 1.3. Me da negativo de nuevo. Eso por lo menos tiene que alegrarnos un poco, porque como da negativo, nosotros ya sabemos que la pelota va en el viaje de bajada, entonces tiene que ser negativa la respuesta. Entonces no, por lo menos sabemos que vamos consistente, perdón, negativo 5.8 metros sobre segundo. Pero a mí no me piden la velocidad, a mí lo que me piden es el ángulo, ¿verdad? Entonces, ese ángulo alfa es la tangente inversa ¿de quién? De negativo 5.8 metros sobre segundo sobre 9.8 metros sobre segundo. O sea que este ángulo, muchachos, yendo a la calculadora de nuevo, es shift tangente, y a mí me dice tangente inversa. ¿De quién? De menos 5.8 entre 9.8. Y eso me da a mí un ángulo de menos 30.6. Y me preguntan, ¿está bien el ángulo en negativo? Pues fíjense bien, sí. ¿Por qué? Porque la velocidad ya iba hacia abajo. ¿Ok? Ya íbamos con el proyectil hacia abajo. Lo que significa que si esta es la horizontal y los ángulos positivos se miden hacia abajo, pero si la velocidad ya iba hacia arriba, perdón. Si la velocidad ya iba hacia abajo, si el ángulo se mide positivo hacia abajo, se mide negativo hacia abajo, ¿verdad? Entonces este menos 30.6 es el ángulo que tiene la velocidad justo, o la pelota, justo antes de entrar a la canasta. Y eso, muchachos, son los 3 ejercicios que debimos haber resuelto el día viernes, pero tuve problemas pues con el micrófono. De nuevo, hay bastantes conceptos ahí o bastantes cositas que se aplican en los ejercicios que no salen tampoco tan directo en la discusión de dónde salen las fórmulas, ¿verdad? Entonces, espero que les sean de ayuda los ejercicios, muchachos. Estos son de objetivo mínimo todavía. Por lo menos eso lo sé de los del Sears, el del Giancoli. Simplemente agarro yo ejercicios que me parecen interesantes. Pero todavía son objetivos mínimos los ejercicios. El día lunes vamos a hacer ejercicios de objetivo avanzado de movimiento proyectil. Y con eso, muchachos, con lo que hagamos el día lunes, ustedes ya tienen toda la información con la que se les va a evaluar en la primera prueba, que es el otro sábado. Espero que sea de mucha ayuda. Les recuerdo, si tienen preguntas, ya sea con estos ejercicios o con otros ejercicios, me las pueden hacer por WhatsApp. Por Telegram, me las pueden hacer por el correo electrónico o en el mismo campus también me pueden escribir. Muchas gracias por ver el video.